estoy haciendo un postdoctorado en el Centro de Investigaciones y Transferencia de Catamarca, que pertenece al CONICET, y junto a mi director, que es Gabriel Correa, y junto a otro colega, que es Ramiro Rodríguez, que pertenece a la Universidad Nacional de Córdoba, hicimos un estudio de cómo se utiliza la energía en los buses, en diferentes tipos de buses, ¿no? Hoy en día un pensamiento lineal sería decir, bueno, los buses eléctricos no emiten gases contaminantes, entonces reemplacemos los buses. Pero esa electricidad se genera en algún lugar y, como hablábamos antes, el 61% de esa energía eléctrica que hoy se genera en Argentina proviene de combustibles fósiles. Entonces son preguntas que caben hacer, pensar si los buses eléctricos mejoran el uso de la energía, si se reducen las emisiones, cuánto mejor es. Y para eso hay que fijarse en el ciclo completo de los combustibles, ¿no? Desde que se los extrae del pozo hasta que se los procesa y se los refina, se los transporta y se los utiliza en los colectivos. Todos estos procesos son pasos donde hay emisiones y uso de energía asociados. La respuesta está efectivamente donde uno esperaba. Los buses eléctricos reducen el gasto energético, pero no es tanto como nosotros a priori hubiéramos pensado. Y resulta que si uno lo compara con respecto a un diésel, hoy en día un bus eléctrico ahorraría un 9% en energía. Ahora sí, las emisiones de dióxido de carbono bajan un 44%, lo que es un número bastante impactante. Pero en contraste, otros gases contaminantes como lo son el monóxido de carbono, el gas particulado, material particulado y gases como los óxidos nitrosos aumentan entre un 132 y un 32%. Y esto es un detalle que hay que tener en cuenta, ¿no? También, además, con los mismos integrantes hicimos otros estudios donde también consideramos buses eléctricos que utilicen hidrógeno como combustible, y bueno, son todos pequeños estudios que van dando una idea de cómo hacer la transición energética. También, por ejemplo, Ramiro, en este aspecto de los buses, en este aspecto del hidrógeno, ¿no? Como combustible, junto a investigadores del Laboratorio de Energía Sustentable de la Universidad Nacional de Córdoba, ha hecho un estudio donde ellos se proponen ver cuál es la capacidad de generación de hidrógeno en base a fuentes renovables en la Argentina y en particular en Córdoba, con resultados, digamos, muy interesantes que plantean que Argentina hoy en día no solo es capaz de producir hidrógeno para abastecerse energéticamente, sino que es capaz de exportarlo, digamos, hay sobrante de recursos como para generar hidrógeno, ¿no? Y bueno, estos ejemplos que voy mencionando se pueden a grandes rasgos, digamos, dividir en dos tipos de estudios, que por un lado, estudios para ver cómo mejorar lo que ya está, y por otro, contemplar a futuro qué tecnologías se pueden desarrollar, cómo se van a desarrollar y cuáles se van a adoptar y cuáles se van a elegir, ¿no? Y en este contexto donde hay un agotamiento de recursos fósiles y minerales y que nos están empujando hacia una transición energética, estos trabajos y estudios nos van dando pautas, digamos, sobre qué camino transitar, lo cual no es trivial, digamos, es una decisión obviamente muy compleja. Por suerte, hoy en día Argentina cuenta con varios grupos que se dedican a investigar diferentes partes de estos problemas, y no solo desde las ciencias duras como lo hago yo, sino que también desde las ciencias sociales, donde se generan discusiones muy importantes y muy enriquecedoras, ¿no? Y estos grupos están distribuidos, no están concentrados, están distribuidos a lo largo del país. Hay grupos de investigación en Cava, en Buenos Aires, en Córdoba, en Catamarca, Jujuy, por nombrar algunas, digamos. Son grupos que pertenecen a universidades, al CONICET, a diferentes ONG, y hoy en día existen diferentes redes y espacios donde nos estamos pudiendo encontrar, conectarnos para intercambiar ideas, visiones y datos para ver cómo transitar esta transición, valga la redundancia. Y como comentario final me gustaría cerrar hablando un poquito más abarcativo del concepto de transición socioecológica, donde me parece importante resaltar que todos podemos contribuir. Es claro que el peso de una transición no se lo puede cargar al usuario final, ni se le puede exigir un cambio de costumbre a sectores, digamos, que están castigados por la sociedad, mientras que
las generaciones, las emisiones y los grandes problemas se encuentran en las megas corporaciones y en las fábricas. Aún así me parece que es importante destacar y revalorizar los cambios que uno puede hacer para aportar esta transición, ¿no? Porque cuando uno habla de transición socioecológica, uno se enfrenta a entramados sociales muy complejos en donde es imposible intervenirlos a no ser de que haya acciones concretas del Estado o de grandes actores privados o de ONGs, digamos. Y el concepto de transición se puede tornar oscuro o ajeno si lo pensamos desde qué puede hacer cada individuo, ¿no? Y me parece que es importante reivindicar esto porque todos tenemos agencia, todos tenemos capacidad de intervenir en nuestra comunidad y me parece importante destacarlo, digamos. Son tal vez acciones que resulten pequeñas, qué sé yo, como reducir los plásticos que uno utiliza en base a modificar nuestros consumos, optar por la bici en vez del auto cada vez que uno pueda, apagar las luces, apagar los artefactos electrónicos, arreglar canillas. Son acciones pequeñas, prácticas y chicas, digamos, que nos permiten tomar un lugar en la transición y formar parte de este camino que estamos transitando actualmente. Bueno, momento de realizar la segunda pausa. Se va a venir la segunda parte de Pedro Muñoz, licenciado en Ciencias de la Ingeniería. Quédense un minutito más, pasamos por auspiciantes y volvemos con este Samba TV. Oleohidráulica de Carlos Corazza, taller mecánico, trabajos hidráulicos de alta precisión, mecánica en general, mangueras, terminales, O-rings de bitón y milimétricos, reparación de todo tipo de cilindros y bombas hidráulicas. Lo encontrarás en Belgrano 631, Adelia María. Teléfono 03585 154 042 64.